Bienvenidos al programa Hablemos Claro. Hoy vamos a hablar de un tema interesante. El tema de hoy ¿fue realmente el profeta William Branham un solo Jesús clásico? Bienvenidos a este programa. Vamos a conocer la diferencia entre la enseñanza del profeta William Branham y el modalismo sabeliano. Esta es una nueva edición del programa Hablemos Claro. Durante años se ha dicho que William Branham fue simplemente un predicador solo Jesús, un modalista más dentro del pentecostalismo. Entonces, muchos críticos afirman que la doctrina de William Branham, la doctrina de la deidad, era exactamente idéntica o igual al modalismo de Sabelio. Sin embargo, cuando vamos analizando el tema, en el video anterior estuvimos analizando y nos dimos cuenta cuidadosamente de algo interesante. El hermano William Branham rechazó abiertamente varias ideas fundamentales del modalismo clásico. Hoy, en este programa, vamos a seguir examinando este punto porque se ha hablado tanto de que el hermano Branham rechazó el trinitarismo, pero hoy vamos a ver que el hermano Branham rechazó el modalismo. Para ello yo les dije, bueno, primero tenemos que saber bien qué es modalismo y cuál era el modalismo que enseñaba Sabelio. Y saber por qué el ministro William Marion Branham dijo repetidamente, yo no soy unitario. Esa fue la declaración, la confesión de William Branham. Yo no soy unitario. ¿Qué es lo que enseña el modalismo? Bueno, vámonos a explicar primero qué es el modalismo. El modalismo es aquella enseñanza que dice que Dios es una sola persona y que Padre, Hijo, Espíritu Santo son solamente manifestaciones o modos temporales de Dios. Entonces, en esta enseñanza, el Padre es Jesús, el Hijo es Jesús, el Espíritu Santo es Jesús, sin distinción real entre el Padre e Hijo. Esa es la idea, ese es el pensamiento que históricamente ha dado esta idea que se asocia a Sabelio en el siglo III. Ahora, el hermano William Branham, en su predicación, su posición ministerial, rechazó ser llamado unitario. Entonces, vemos esa declaración del ministro, yo no soy unitario, por lo que nos hace examinar las palabras que el ministro William Branham dijo. Para ello vamos a ir a preguntas y respuestas de 1954. Dice el hermano Branham, y yo no soy unitario, no señor. Ustedes los trinitarios, quítense esa idea de encima. Yo no soy unitario, no señor, no soy unitario ni trinitario. Creo en lo que dice la Biblia. Fin de la cita. Esas son las palabras del hermano Branham, que nos hacen llegar a entender que el hermano Branham no solo estaba rechazando
la Trinidad tradicional, sino que también el modalismo clásico sabeliano. Entonces, entendiendo el rechazo a la Trinidad que hace el ministro William Branham, también rechaza identificarse con el movimiento unitario de los solo Jesús, los modalistas. Esto es básico, importante como creyentes de este mensaje, que debemos de saberlo bien nosotros. Porque si el hermano Branham, él hubiera sido un modalista clásico, no habría tenido problema en declararlo. Pero al parecer el hermano Branham tenía problemas con la explicación de la deidad que da la Trinidad tradicional y el modalismo clásico. Encontraba cierto error en la posición trinitaria tradicional y en la posición del modalista clásico. Entonces el hermano Branham rechaza la idea de las dos posturas. Y en cuanto al modalismo, dice el hermano Branham, y la forma de rechazarlo, fíjese que él dijo lo siguiente con esta idea: Dios no es uno como un dedo. El hermano Branham, en el sermón Adopción de 1960, el hermano Branham dice lo siguiente: no creemos en un tipo de unidad. La gente dice que Dios es uno como su dedo. El hermano Branham dice, no creemos eso. Aquí él va asentando su posición y rechazando el modalismo. Aquí el profeta William Branham hace una crítica directa a la enseñanza, a la explicación que da el modalismo clásico a la deidad de Dios. Entonces el profeta está seriamente criticando esta explicación común del modalismo pentecostal. Esta explicación que dice que el Padre, Hijo, Espíritu Santo son una sola persona, como un dedo es uno. Entonces el hermano Branham dice, nosotros en el mensaje de la hora, nosotros creemos lo que dice la Biblia, por lo cual nosotros no creemos eso. El hermano Branham dice, no creemos eso. Por lo que el hermano Branham, sus palabras fueron, Jesús no puede ser su propio padre. Entonces el hermano Branham dice, Jesús no podía hacerlo. Jesús no podía ser su propio padre. En 1953, en el sermón Señor, muéstranos al Padre, el hermano Branham dice, Jesús no pudo haber sido su propio padre. Estas son ideas fundamentales que el hermano William Branham rechaza del modalismo sabeliano. En otra cita, el hermano Branham dice, vosotros hermanos de la unicidad, os desviáis del camino correcto cuando pensáis que Dios es uno como vuestro dedo es uno. Él no puede ser su propio padre. Eso lo dijo en 1959. Entonces el hermano Branham no compartía el error de la doctrina modalista de hacer Dios uno como su dedo y a Jesús su propio Padre. El hermano Branham dice, nosotros no creemos eso. Entonces aquí vemos que el hermano Branham tiene una postura en contra del modalismo sabeliano. Es algo importante porque
es un punto fuerte el que el hermano Branham desarrolla en contra del modalismo. ¿Por qué? El modalismo enseña esencialmente, en esencia, que el padre e hijo son la misma persona, que no existe distinción real entre padre y hijo, sino es la misma persona. Pero el ministro William Branham insiste y dice, Jesús tuvo padre, el padre moraba en él y Jesús no era literalmente su propio padre. Las palabras y postura del profeta William Branham. Jesús tuvo padre, el padre moraba en él y Jesús no era literalmente su propio padre. Esta es una posición fuerte en contra del modalismo clásico. Acá vemos la postura del hermano Branham. El hermano Branham habló e hizo diferencia entre el padre y el hijo. El hermano Branham dijo de dos que se comunicaban. Dice el hermano Branham en 1955 en El Resurrecto Jesús, él dice lo siguiente: había dos personas hablando todo el tiempo. La persona de Jesucristo hablaba y Dios hablaba también en él. Entonces, vemos que el hermano Branham hace una distinción entre el Padre y el Hijo. Y en 1956, en el sermón Jehová Jireh, él dice lo siguiente: a veces era Cristo quien hablaba, otras veces era el Padre quien hablaba. Ahora, aquí con eso, hermano Branham, eh, claramente una postura contraria al modalismo clásico. Entonces, encontramos que el modalismo clásico tiene dificultades para explicar la oración de Jesús, la voz del Padre, el bautismo, el Getsemani y la relación padre-hijo. En cuanto al hermano William Branham, resolvía eso diciendo, el Padre habitaba en el Hijo. Es decir, que el hermano Branham planteaba que había una relación real entre ambos, entre padre e hijo. Además, el hermano Branham enseñó que Dios estaba en Cristo. El hermano Branham citaba repetidamente escrituras como Juan capítulo 14, versículo 10, donde dice, no soy yo quien hace las obras, es el Padre que mora en mí. En 1957, el hermano Branham dice, Jesús era el tabernáculo donde Dios habitaba. Entonces aquí vemos el centro de la doctrina del hermano William Marion Branham, que es Dios habitando en Cristo, Dios manifestado en carne, el Padre revelado en el Hijo. Eso, amigos de Hablemos Claro, eso no es exactamente igual al modalismo clásico sabeliano. Claramente, aquí sobre la mesa del programa ponemos la diferencia entre la enseñanza del profeta William Branham y el modalismo clásico de Sabelli. Por lo que nosotros decimos con certeza, con convicción, que el hermano Branham, con la sabiduría que Dios le dio, rechazó el extremismo solo Jesús, como rechazó la idea extremista de tres personas distintas de la Trinidad, también rechaza el extremismo solo Jesús de hacer a Dios un solo dedo y a Jesús su propio Padre. Los extremismos
fueron rechazados y vemos que él se coloca en medio de las dos explicaciones sobre la deidad de Dios en el centro. En 1961, en el pacto de Abraham confirmado, el hermano Branham dice, algunas personas dicen, él es solo Jesús. Se equivocan. Yo no tendría ese tipo de espíritu. Note usted, ya una cuestión espiritual. Incluso el ministro William Marion Branham se distanció del espíritu sectario asociado a ciertos grupos solo Jesús, lo que demuestra claramente que él no quería ser identificado completamente con ese movimiento. Claramente. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué enseñaba ese profeta de Dios, William Branham? Bueno, él enseñaba y hablaba de un solo Dios. Rechazaba la idea de tres dioses. Rechazaba la Trinidad clásica, pero también rechazaba el modalismo simplista. El enfoque del hermano Branham era Dios Padre habitando en Cristo, el Hijo como el tabernáculo de Dios, en una unión entre Dios y el hombre Cristo Jesús. Así lo enfocaba en su enseñanza el profeta William Branham, y es lo que está plasmado en los sermones predicados por el profeta. Por lo que, habiendo dejado claro la posición del ministerio del hermano William Branham en contra del modalismo sabeliano, y después de examinar cuidadosamente las citas del propio William Marion Branham, podemos llegar a una conclusión. Rechazó el trinitarismo tradicional, pero también vemos que rechazó el modalismo sabeliano clásico. Negó que Jesús fuera literalmente su propio Padre. Entonces, también negó que la explicación de que es como un dedo. Negó ser un solo Jesús clásico. Por lo tanto, la doctrina de la deidad en el ministerio del hermano William Branham fue una posición particular y distinta tanto al trinitarismo como al modalismo clásico. En el centro, en el medio de las dos posiciones, puesto que no encajaba perfectamente ni en la Trinidad tradicional ni en el modalismo pentecostal histórico. Por lo que creemos en Hablemos Claro que la verdad bíblica no debe construirse solamente con etiquetas religiosas, sino examinando cuidadosamente toda la escritura y todo el consejo de Dios. Más que defender sistemas humanos, debemos buscar comprender correctamente quién es Jesucristo y cómo Dios se reveló en él. Amigos, hermanos, al llegar al final del programa de Hablemos Claro del día de hoy, queremos recordar algo muy importante. Las doctrinas deben examinarse con honestidad, reverencia y equilibrio. Muchas veces, por defender posiciones religiosas, algunos toman solamente ciertas citas y dejan fuera otras declaraciones igualmente importantes. Hoy hemos visto que el hermano William Branham rechazó claramente el trinitarismo tradicional, pero también rechazó el modalismo simplista asociado al pensamiento solo Jesús, el modalismo clásico.
Él mismo declara repetidas veces, no soy unitario. Eso creo que demuestra y es evidencia de que pues el hermano Branham no era modalista, y además pienso de que este tema de la deidad dentro del mensaje de la hora traído por William Branham es un tema de profundidad y que es más delicado de lo que muchas veces eh, se toma y se presenta. Por lo que el propósito de Hablemos Claro no es crear divisiones ni atacar personas, sino motivar a creyentes a estudiar las escrituras, a examinar cuidadosamente las enseñanzas y mantener un espíritu humilde delante de Dios. Nunca debemos permitir que el fanatismo nos haga perder el respeto, el amor cristiano y la sinceridad en la búsqueda de la verdad, porque al final nuestra salvación no depende de ganar debates doctrinales, sino de conocer verdaderamente a Jesucristo, caminar en su palabra, reflejar su carácter. Gracias a ustedes que siempre nos acompañan en Hablemos Claro. Que Dios les bendiga abundantemente, que Jesucristo siempre sea el deseo de vuestro corazón, y que si es posible, si es la voluntad de Dios y si el Señor lo permite, nos veremos en una próxima edición de Hablemos Claro. Hasta la próxima. Dios les bendiga.